Este mensaje no está consultando por el catálogo, entonces el catálogo no está cargado dentro del prompt de la inteligencia artificial, por eso nos ahorramos un montón de tokens, que es la idea de este video, ¿no? Ven claramente como el catálogo está vacío aquí. Muy pero muy buenas, ¿cómo andan? Espero que bien. Bueno, hoy vamos a hacer un video un poco distinto, va a ser más en carácter informativo y vamos a estar hablando sobre los tokens. ¿Qué son los tokens? ¿Cómo utilizarlos? ¿Qué tipo de tokens hay? ¿Y cuáles son las mejores prácticas para lograr crear procesos de automatización que sean escalables sin que consuman una gran cantidad de tokens de manera todo dinámico? Este video les va a servir a todas aquellas personas que trabajen con prompt engineering, creando agentes de inteligencia artificial, creando sistemas de automatización, ya sea para áreas comerciales, procesos técnicos, entre otras cosas. Así que vamos a eso. Primero me gustaría hablarles un poco sobre qué son los tokens. Los tokens básicamente, y pasado al español, son el combustible que utilizan los LLMs, los distintos modelos de inteligencia artificial, agentes de inteligencia artificial, para poder medir el consumo y así cobrarte por ese consumo. Así que vamos a dividirlos en tres tipos de gastos, ¿no? En cuanto a los tokens, tenemos básicamente dos tipos de tokens que serán calculados en nuestros gastos y luego costos adicionales. Por un lado tenemos los input tokens, que si vemos este gráfico que pobremente logré dibujar aquí, podemos ver que los mensajes que envían los usuarios que interactúan con nuestra automatización y todo lo que esté cargado adentro de nuestro agente de inteligencia artificial cuentan como input tokens, ¿sí? Esto incluye el texto del prompt, si son 700.000 caracteres de texto para instruir al agente de inteligencia artificial, contarán como input tokens, más archivos, más variables, más campos personalizados, todo lo que sea necesario para entrenar a nuestro agente de inteligencia artificial contará como input tokens. Luego tenemos los output tokens, que es la salida de ese proceso, la respuesta que genera en texto este agente de inteligencia artificial. Y luego, bueno, si necesitamos traducir ese output de texto a audio, imágenes, video, archivo, etc., vamos a tener que incurrir en otros gastos de otras herramientas. Por darles un ejemplo, para transcribir el texto generado por la inteligencia artificial a audio, vamos a utilizar en OpenAI, por ejemplo, por poner un proveedor, un modelo que se llama Whisper, que va a estar incurriendo en otro gasto para hacer esa transcripción, ¿sí? Pero hoy vamos a hacer foco principalmente en el área de dolor de la mayor cantidad de cuentas y de procesos, que es el tema de los input tokens. Cuando evaluamos los gastos de nuestros procesos, muy probablemente los input tokens sean el valor más elevado y vamos a entrar en detalle con esto, ¿sí? Así que vamos a entrar en detalle en lo que es el prompt, archivos, estrategias, maneras de manejarlo dinámicamente para que no tener que depender de esto constantemente. Por darles un ejemplo muy sencillo, ¿no? Imagínense que yo tengo un agente de inteligencia artificial muy complejo, que tiene un proceso comercial increíble con etapas, etc. Y al mismo tiempo tengo un catálogo con 50.000 productos. Si nosotros, dentro del prompt, tenemos toda la lógica de nuestro negocio que es necesaria y a la vez el catálogo, vamos a tener que tener una cantidad de input tokens por respuesta enorme. Entonces, el escenario es el siguiente. Si el usuario escribe, hola, ¿a qué hora abren hoy? El agente de inteligencia artificial tiene que procesar todo el prompt y tiene que procesar todo el catálogo para decir, hoy abrimos a las 3 de la tarde. Es totalmente lo que se llama un overkill, no es necesario, es demasiado para responder algo muy sencillo. Entonces, vamos a ver cómo solucionar esto. Entonces, para mostrarles cómo solucionar esto, vamos a utilizar nuestra plataforma, pero esto aplica a cualquier plataforma que ustedes utilicen y tiene que ver con la gestión de un prompt dinámico con acceso a información en base a las necesidades del momento. Entonces, nosotros aquí lo que tenemos son campos personalizados. ¿Qué son los campos personalizados? Son variables, ¿sí? Como por ejemplo, primer nombre, apellido, color favorito, etc. Esos campos personalizados toman el valor dependiendo el chat. Tenemos
tres tipos de campos personalizados. Los campos personalizados básicos toman el contexto en el chat. Por ejemplo, si el cliente 1 está hablando y expresa que su color favorito es el azul, el campo personalizado color favorito va a ser azul para el cliente 1. Pero si el cliente 2 expresó que es rojo, el campo personalizado color favorito va a ser rojo. Entonces varía según el chat, el usuario. En cambio, los campos de bot son campos que tienen el mismo valor para el contexto entero de la cuenta, para todos los chats, para todos los usuarios tienen el mismo valor. Así que les quiero mostrar cómo poder procesar correctamente información dentro del prompt dinámicamente para que no nos mate el tema del costo de los input tokens. Me tomé la libertad de crear un catálogo en formato JSON a través de ChatGPT y lo voy a introducir dentro de un campo de bot. Le voy a poner catálogo bot. Y en vez de ponerlo de tipo texto, lo voy a poner en formato de texto largo porque quiero procesar o alojar bastante información. ¿Sí? Acá podemos ver todo el JSON y le voy a dar continuar. Entonces podemos ver que aquí abajo tenemos nuestro campo de bot, catálogo bot, con toda la información de nuestro catálogo. Entonces, ¿qué es lo que la mayoría de la gente hace? Vamos a entrenar un agente de inteligencia artificial. Por ejemplo, Default Agent voy a utilizar y acá podemos ver que tenemos el prompt, ¿no? Entonces, lo más sencillo de hacer es esto. Aquí arriba, en toda esta sección, yo voy a cargar en mi proceso comercial, qué es lo que necesito que haga. Por ejemplo, tu nombre es Marta, info de cliente. Acá lo que voy a poner es, por ejemplo, el nombre visible del cliente es ... y puedo usar el campo personalizado full name. Esto va a tomar el valor dinámico en base al nombre de contacto. Y acá lo que hace la mayoría de las personas es cargarle directamente el catálogo. ¿Qué es catálogo bot? El campo que acabamos de cargar con todo el JSON que generamos aquí. Entonces, si yo guardo esto e interactúo con esta agente de inteligencia artificial, cada respuesta me va a tener que procesar el catálogo entero, ¿sí? Y eso no es una buena idea, sobre todo cuando trabajamos con un prompt que sea muchísimo más extenso que esto. Entonces, lo que yo sugiero, y es una muy buena práctica, es hacer que nuestro agente de inteligencia artificial pueda acceder al catálogo dinámicamente cuando lo necesite. Y eso lo podemos hacer a través de una función, ¿sí? Así que yo, en este caso, no le voy a dar el valor del catálogo en el prompt. ¿Por qué? Miren esto. Si yo creo un flujo, por ejemplo, demo catálogo largo. Voy a crear un flujo y este flujo, como primera instancia, supongamos que va a llamar al agente de inteligencia artificial, así que agrego una acción de OpenAI, lo voy a invocar, en vez de generar texto, voy a utilizar la acción de agentes y lo voy a llamar. Y quiero que el texto que genere lo guarde en AI text, que es otro campo personalizado. Y luego, una vez que genera el texto, simplemente quiero que lo envíe. Abro una llave y pongo AI text, ¿verdad? Entonces, nada, va a generar texto y lo va a enviar. Pero les quiero mostrar al mismo tiempo qué pasa si yo, en otro texto que voy a poner aquí, cargo el campo del bot catálogo. Catálogo bot. Entonces, en este ejemplo lo que vamos a ver es cómo me responde la inteligencia artificial y a la vez el catálogo está cargado todo el tiempo con texto. Miren, vamos a establecer demo catálogo como flujo de respuesta de respaldo de la cuenta. Vamos a apagar las respuestas automáticas para que responda a través del flujo y vamos a probarlo. Miren, vamos a obtener el enlace de este flujo. Abro una ventana de incógnito para simular un nuevo chat. Y acá vamos a poder ver cómo
lo que está pasando aquí es exactamente lo que configuramos, ¿no? O sea, si yo voy a ver la respuesta que me dio, voy a ver que ya de entrada tenemos el catálogo, ¿no? Entonces yo le digo a qué hora abren hoy. El agente lo va a improvisar porque no tiene esa información, pero vamos a poder ver iText, que es la respuesta dinámica, y también el catálogo. Ahí está la respuesta. Entonces, si vamos para arriba, podemos ver que me está saludando por el nombre, porque en WebChat, que es por donde estoy chateando, no tenemos nombre, somos guests. Para poder ayudarte mejor, podrías decirme cuál es el lugar o establecimiento a que te refieres. No tiene la información, pero bueno, esta es la respuesta que genera como output el agente de inteligencia artificial, y luego podemos ver que todo el catálogo está disponible todo el tiempo y es procesado como input token. Esto no nos sirve. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a extraerle el catálogo y lo vamos a hacer de manera que pueda acceder de manera dinámica a esa información, para que no la tenga que tener cargada todo el tiempo. Entonces, lo que vamos a hacer básicamente es, nos vamos a ir al centro de guía, vamos a crear una herramienta, vamos a funciones y voy a crear una nueva función. Esta función va a llamar un flujo, así que primero necesito crear el flujo. Es bastante sencillo, quédense conmigo. Vamos a crear un flujo que se llame obtener catálogo. Este flujo lo que va a hacer simplemente podría ser en una acción o podría ser dentro de este mismo bloque. Lo pongo como paso principal a la acción y aquí adentro voy a establecer un campo personalizado. ¿Sí? ¿Qué campo personalizado? Y acá podemos crear uno nuevo o elegir alguno de los que tengamos. A ver si tengo un catálogo. Vamos a poner catálogo runa, o mejor vamos a agregar uno nuevo. Catálogo en contexto bot. Va a ser de tipo texto y vamos a usarlo así. ¿Sí? Catálogo en contexto bot, le vamos a asignar el valor catálogo bot. ¿Sí? Y como el campo personalizado catálogo en contexto bot es un campo personalizado, no es un campo de bot como catálogo de bot, nosotros lo vamos a poder manipular como queramos y eso va a pasar en el contexto del chat con el cliente, no va a pasar a nivel de la cuenta. Así que guardamos y lo tenemos cargado. Luego, esto lo pueden configurar a medida de sus procesos, lo que vamos a hacer es limpiar ese campo. ¿Sí? Catálogo en contexto bot lo vamos a limpiar. Luego de 1 hora si ustedes quieren, luego de 24 horas si ustedes lo necesitan. Entonces yo lo voy a hacer para algunos segundos, ¿no? Como por ejemplo 10 segundos. Y vamos a agregar otra acción donde lo vamos a limpiar. Así que voy a agregar una acción de tipo limpiar campo personalizado. ¿Qué campo personalizado? Catálogo en contexto de bot. Lo voy a limpiar para que no quede cargado en nuestro agente y no cuente como input tokens. Entonces, ahora tenemos el flujo que va a realizar estas acciones. ¿Cómo lo usamos desde nuestro agente de inteligencia artificial? Muy sencillo. Vamos a centro de IA, herramientas de IA, funciones de IA y vamos a añadir una nueva función. Se va a llamar obtener información catálogo. Permite obtener la información de nuestro catálogo. ¿Sí? No necesita recompilar ninguna información y simplemente necesita ejecutar el flujo que creamos recién. Como output de cara al usuario, perfecto, ya tengo la información del catálogo. ¿Sí? Los nombres de las funciones no pueden tener espacios ni caracteres especiales como barras separadas
entre las palabras, ¿sí? Así que intenten siempre seguir un formato similar a este. Las descripciones tienen que ser claras y concisas para que la inteligencia artificial pueda entender cuándo utilizarlo. Va a disparar el flujo que creamos recién, que carga la información del catálogo en un campo personalizado. Ustedes la pueden filtrar esta información en base a la búsqueda del cliente. Eso es un proceso que podemos discutir en otro momento. Así que le damos continuar y tenemos ya obtener información catálogo como una herramienta. Ahora a nuestro default agent lo vamos a modificar. No queremos tener el catálogo completo acá, pero sí queremos tener la herramienta obtener información catálogo. Vamos a instruirlo sobre cómo utilizar. Cuando el cliente consulte por nuestros productos o catálogo, debes obtener la información del catálogo. Le estoy diciendo cómo utilizar la herramienta, ¿no? Y luego, para que quede en contexto, le vamos a cargar el campo personalizado, no el campo del bot, ¿sí? Como por ejemplo aquí, catálogo en contexto de bot, que en un principio va a estar vacío y se los quiero mostrar. Bueno, tenemos nuestro agente de inteligencia artificial cargado, tenemos nuestro flujo por defecto que es la respuesta de la cuenta, que se llama demo catálogo largo. Se pueden dar cuenta si van a ajuste general. Este es el flujo que responde por la cuenta, demo catálogo largo. Así que lo vamos a probar de vuelta. Pero, para mostrarles claramente qué es lo que está pasando, les voy a mostrar el valor del campo personalizado que acabamos de crear. Catálogo en contexto de bot. Y acá voy a ponerle respuesta de IA, para que podamos diferenciar claramente qué es lo que está pasando en el contexto, ¿sí? Entonces, tengo publicado mi flujo. Voy a copiar el enlace de WebChat y lo voy a pegar en una ventana de incógnito, donde vamos a poder ver las respuestas que nos está dando, ¿sí? Demo catálogo largo. Vamos a tener esto en pantalla y podemos ver que al comienzo de la conversación en WebChat estamos esperando que el usuario envíe un mensaje. Hola, ¿cómo va? Este mensaje no está consultando por el catálogo, entonces el catálogo no está cargado dentro del prompt de la inteligencia artificial, por eso nos ahorramos un montón de tokens, que es la idea de este video, ¿no? ¿Ven claramente cómo el catálogo está vacío aquí? Ahora le vamos a hacer una consulta sobre el catálogo y fíjense en cómo cambia esto. Quiero saber sobre su catálogo. Vamos a ver si lo carga de una en esta respuesta o en la próxima. Tenemos la respuesta de la IA, que por un lado nos habla del texto que generó, en base al prompt que tiene, que es muy precario. Y luego ya tenemos el catálogo cargado, ¿no? Ahora mismo ya tiene un valor. Ahora está en contexto y le podemos hacer preguntas sobre esto. Acá hay algo que diferenciar. Nosotros, en nuestro proceso, limpiamos el valor del campo personalizado luego de 10 segundos. Así que ahora ya está limpio. Pero puede ser que por caché o por la configuración de nuestro agente tenga información todavía, pero no quiere decir que esté cargado en el contexto, o sea que no será contado como input token, ¿sí? Entonces, si yo ahora le pregunto, por ejemplo, le voy a preguntar cuál es el valor del producto 1. Y acá, como le hicimos una pregunta de producto, también nos trajo el catálogo, ¿sí? Vamos a esperar 10 segundos y le vamos a hacer una pregunta que no tenga que ver con el catálogo. Creo que ya pasaron. ¿A qué hora abren? Como pueden ver, cuando hacemos preguntas que no están relacionadas a la información del catálogo, se quita de contexto y esto nos va a ahorrar un montón de costos, pero un montón de costos, porque el tema de los input tokens es el valor
trampal que afecta nuestra facturación con los proveedores de inteligencia artificial. Así que volviendo a este gráfico que fue con el que empezamos el video, acabamos de ver una forma dinámica de cargar información y removerla de un agente de inteligencia artificial de manera dinámica en base al contexto. Obviamente que lo hicimos con un agente de inteligencia artificial que no tiene prompt, básicamente. O sea que las respuestas que estuvimos recibiendo se pueden perfeccionar. Este prompt es básicamente esto y no tiene nada más. Así que pueden instruirlo cómo debe responder, cómo trabajar con la información que se le carga dentro del catálogo y muchísimas otras cosas más. Pero este video tiene como objetivo poder evaluar que toda esta información va a estar adentro de nuestro agente de inteligencia artificial de manera fija, estática, si nosotros no utilizamos procesos dinámicos como el que acabamos de ver, ¿sí? Acá le hicimos una pregunta que no tiene que ver con el catálogo, entonces no lo invoca y como lo limpiamos está vacío y nos va a salir mucho más barato ejecutar automatizaciones siguiendo estas prácticas. Yo sé que el video fue un poco largo, pero ojalá quede la idea y lo puedan utilizar. Así que sin más, felices automatizaciones.